vamos a ir dando paso también, a ver, me permiten por acá, vamos a ir dando paso también a la siguiente plática, y tengo, como ya lo dije en un principio, el privilegio de presentar a una querida amiga y colega. Ella es Ana Fernández. Perfecto. Es Ana Fernández. Hola, Ana. Dinos hola, dinos hola, tu micrófono. Tienes que activarlo en GoToWebinar. No, todavía no te escuchamos. A ver, si te puedo ayudar con eso. Hola. Hola. Perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos a darte el pase para que puedas presentar. Dame un segundo. Perfecto. Bueno, como ya lo decía, primero que todo, bienvenida, querida. Gusto verla de nuevo y escucharla. Insisto, es un verdadero privilegio tenerte por acá. Y para quienes nos escuchan, bueno, Ana es consultora, R&D Vertical Leader en Serial Analyst Consultant at Metriplica Spain. O sea, con ese título no puede ser una plática aburrida, eso lo sabemos, ¿cierto? Y bueno, Ana nos va a compartir, como ya lo mencioné en un principio, su plática se titula Modelo de atribución basado en datos, un ejemplo de Big Data aplicado al marketing digital. Así que, querida, por favor, tiene el micrófono, tiene la palabra, y como ya lo saben, e insisto en el tema, las preguntas las pueden plantear directamente en el chat de GoToWebinar, y al final de la sesión le estaremos compartiendo las dudas a Ana para que nos comparta sus ideas, su visión, ¿vale? Así que, Ana, por favor, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Richard. Bueno, espero no decepcionar después de tanto hype alrededor de la charla. Y bueno, como comentaba Richard, la idea un poco de... Bueno, ya me he presentado él, así que nada, solo comentaros que trabajo en Metriplica Barcelona desde hace 5 años, que mi formación es estadística y, bueno, como comentaba un poco Philip, pues estoy muy enfocado en todo el tema del Data Scientist. Y bueno, pues mi idea es, ya que Philip ha hecho esta charla muy enfocada a nivel conceptual de lo que sería pues el Big Data, el Machine Learning y todas estas herramientas que utilizamos habitualmente para nuestros proyectos, pues mi enfoque era un poco tratar de compartir con todos ustedes un caso en el que hemos usado estas herramientas, ¿no? El Big Data y el Machine Learning, sobre todo en este ejemplo, que es pues un modelo de atribución basado en datos. Y estos son los puntos un poco de los que quiero hablar hoy con ustedes, que sería un poco la introducción, la motivación del proyecto, que básicamente es eso, ¿no? El concepto del modelo de datos de los modelos de atribución y de cuáles son los modelos de atribución que clásicamente se vienen usando en las grandes corporaciones. Y luego, pues, un poco cuál es nuestra propuesta de valor aquí con el modelo de atribución basado en datos, que os lo explicaré un poco a nivel conceptual y que creo que va a ser muy, muy claro y muy evidente. Luego la magia está en convertirlo en algoritmia y en computación, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y luego, pues, un poco daros algunos números de por qué el papel del Big Data en este caso es tan esencial, ¿no? Porque ya sabemos básicamente que el Big Data es pues muchos datos, grandes volúmenes de datos a altísimas velocidades, ¿no? Es decir, que poder trabajar con millones de registros sin que eso me implique tener que estar todo un día con un ordenador ahí trabajando, ¿no? Bueno, vamos un poco a ver cuál es la foto inicial de un modelo de atribución. Seguro que muchos de ustedes ya saben de sobras de qué va esto, pero un poco para tener el punto de partida. Con un modelo de atribución, lo que queremos saber es, bueno, pues como indica su nombre, a quién atribuimos esas conversiones que tienen lugar pues, en nuestro negocio, ¿no? En particular, por nuestro expertise, pues muy enfocado a lo que sería analítica web o la analítica digital, pero que podría ser, pues eso, en cualquier establecimiento físico, en cualquier call center, en cualquier otro entorno, ¿vale? Inclusive, pues tener lo que sería el O2O, ¿no? Toda la visión on y off conjuntamente, no habría problema, al final es cuestión de tener los datos. Tenemos estas rutas, ¿no? Normalmente tenemos distintas rutas que van siguiendo nuestros usuarios a través de los distintos canales y por los que, pues, al principio nos conocen, ¿no? Lo que ya todos sabemos, al principio nos conocen, luego los fidelizamos, bueno, no, crean una relación, ¿no?
con nosotros y luego acaban convirtiendo y con suerte pues acabamos consiguiendo que no sea una compra única, sino que al cabo de un tiempo pues esta relación se estreche más y acabe comprando otra vez, etcétera. Y de todos estos canales que participan en esta conversión, pues ¿a cuál asigno esta conversión y este monto de dinero, ¿no? que conlleva esa conversión? Pues un poco esto es a lo que se dedican los modelos de atribución. ¿Y cuáles han sido las soluciones clásicas un poco a este problema o a este reto? Bueno, pues como ya conoceréis todos o la mayoría, hay sobre todo 3 tipos de modelos de atribución clásicos. El primero sería el que tiene en cuenta un único punto de contacto. Este probablemente sea el más utilizado de todos, que serían pues los first y las click y los último click no directo también, ¿no? Todos estos modelos lo que hacen es decir, bueno, yo tengo una ruta de canales por los que ha ido pasando mi usuario antes de realizar la compra, pero considero que esta compra, el mérito de esta compra se la va a llevar solo uno de los actores de toda esta ruta, ¿no? En este caso, pues en el first click será el primero, en el last click será el último. Luego hablaremos un poco de puntos un poco débiles, ¿no? O flojos, o por donde flojean estos modelos de atribución clásicos, que son un poco la justificación del proyecto del que os quiero hablar. Por otro lado tenemos el lineal. También es un modelo bastante conocido, a lo mejor no tan usado como podría ser el last click, pero también muy conocido y también bastante típico, que consiste básicamente en eso, en dividir esa conversión a lo largo entre todos los puntos de contacto, entre todos los canales que han participado, ¿no? Por igual, sin tener en cuenta nada más, simplemente pues como veis en el ejemplo, ¿no? Ha habido una compra de 100 euros o 100 dólares o 100 pesos y 4 contactos, pues cada contacto, sea del canal que sea, se va a llevar 25, ¿vale? Y ya está, sin tener nada más en cuenta. Bueno, luego hablaremos también de ello. Y los custom, ¿no? Los personalizados, que básicamente consisten en, bueno, de una forma completamente arbitraria, subjetiva, decidir a qué puntos de contacto, según su posición, pues voy asignando más o menos proporción de esta conversión, ¿no? Esto sería lo que se venía utilizando como modelos de atribución clásicos hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con estos modelos? Bueno, lo primero que ocurre, y es común a todos, es que estos modelos solo tienen en cuenta las rutas que terminan convirtiendo. ¿Esto es lo más inteligente que podemos hacer? Probablemente no, ¿vale? Porque al final tenemos información tanto de las rutas que terminan convirtiendo como de aquellas que no lo hacen. Así que solamente decir, bueno, pues para decidir qué canales son importantes y a qué canales atribuyo más mérito en mis conversiones, solo miro las rutas de conversión, no termina de tener toda la foto, ¿no? No termina de conseguir capturar todo el ecosistema, digamos, de trabajo de los canales. Porque pueden haber canales, ¿no? que tengan un alto nivel de actividad en rutas de conversión, pero que también la tengan en rutas de no conversión y que al final tampoco sean tan claves como nos pensamos que son, ¿no? Y luego ya un poco más uno a uno, que este problema sería un problema general, el que os comentaba, de que no tienen en cuenta rutas de no conversión, pues, por ejemplo, los de un único contacto, evidentemente, son modelos muy injustos para canales asistentes, ¿no? Por ejemplo, campañas de newsletter. Normalmente para poder estar en una newsletter has tenido antes que registrarte en esa newsletter, con lo cual los modelos de atribución en first click ya pues seguramente no te den casi nada de importancia a lo que sería newsletter. Y last click pues está comprobadísimo, ¿no? Que normalmente las newsletters lo que hacen es pues bueno, generar que notoriedad de marca, que el usuario te tenga en cuenta, te tenga en consideración, pero sí que a veces son los decisivos los que terminan llevándose la conversión, pero muchas veces es más luego pues por directo o por orgánico que pam entro y compro, ¿no? Con lo cual, podríamos estar penalizando canales simplemente por cómo son, ¿no? Por su naturaleza, lo cual no es para nada una buena idea. El lineal, pues, claro, supone que todos son igual de importantes, independientemente de en qué punto de la ruta estén, de qué canales sean, cómo actúen con el canal de antes y el de después. Esto es una suposición muy fuerte, ¿no? Ya vemos que patina bastante. Y el personalizado,
bueno, al final es una cosa subjetiva. Se basa en nuestra intuición, en nuestro conocimiento de negocio, en cosas que pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Y nosotros puede que nos pensamos que todo sigue igual y en verdad, pues este conocimiento que tenemos ya no sirve, ¿no? O, al final es demasiado arriesgado suponer que nuestra percepción es la correcta. Al final, la idea básicamente se resume en esta afirmación, ¿no? La conversión es como un deporte en equipo. Hay muchos canales, hay muchos puntos de contacto, inclusive, pues eso, ¿no? Call centers, visitas a una tienda física, que participan en una conversión, que participan en toda esta relación entre el usuario y la marca o la empresa. Y no podemos tener o cuantificar la importancia solo utilizando los datos, por ejemplo, de cuántos puntos han metido, ¿no? Como el ejemplo que pongo de la cancha de básquet. Si solo tengo en cuenta los puntos que han canastado y no los rebotes que han atrapado o los pases, las asistencias, los balones que han perdido, solo las cosas buenas y solo el encestar, me estoy perdiendo un montón de película, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos resolver con el modelo de atribución basado en datos. Y bueno, ¿y qué es esto del modelo de atribución basado en datos? Y vamos un poco a lo que sería la chicha, ¿no? Pues el modelo de atribución basado en datos lo puede haber de muchos tipos. El nuestro, el que nosotros hemos montado, digamos, por decirlo así, se basa en un tipo de modelos que se llaman cadenas de Markov. No entraré en mucha teoría estadística, pero al final son unos tipos de modelo que se pueden resumir con grafos como el que tenéis aquí, que básicamente lo que hacen, este modelo lo que hace es, como os decía, tener en cuenta tanto rutas de conversión como rutas de no conversión, coger todas las rutas que han hecho nuestros usuarios en el periodo de tiempo analizado y resumirlas, modelarlas en un diagrama de este estilo que estáis viendo en pantalla, donde tenemos el punto start, que lo tenéis arriba del todo, que es simplemente que inicia la ruta, y dos posibles finales, el de conversión o el de no conversión. Y en medio todos los canales interactuando, los numeritos que casi son imposibles de ver porque hay muchísimos, pero lo que son probabilidades, digamos, ¿no? De que se salte de un canal a otro y del start a un canal y de cualquier canal a la compra o no compra. Una vez tenemos este medio, este ecosistema montado, que sería este modelo, lo que hace este modelo al final es recoger la realidad, ¿vale? He cogido todas mis rutas, tanto de conversión como de no conversión, y las he resumido en este modelo, ¿vale? Hasta aquí es hasta donde hemos llegado ahora. Vale, pero yo lo que quiero no es tener resumido mi interacción entre canales, sino que lo que quiero es cómo atribuyo ya las conversiones. Ok, pues cuando tengo todo este ecosistema montado, este modelo que resume mi realidad, lo que hago es decir, muy bien, ahora voy a sacar un determinado canal, en el ejemplo que les he puesto es el de Organic Search, por ejemplo. Yo extraigo este canal del modelo y simulo, ¿vale?, usuarios haciendo todo lo que han hecho nuestros usuarios reales, ¿vale? Hacemos millones de simulaciones para ver cómo se hubiera comportado este ecosistema sin el canal Organic Search. Y así vamos haciendo con cada uno de los canales, ¿ok? Y con los resultados que tenemos es con lo que determinamos la contribución de cada canal, ¿vale? Y así les atribuimos un peso u otro de las conversiones globales y un peso u otro del revenue del site para ese periodo, ¿vale? Del site o de la tienda o de lo que sea. ¿Sí? La idea es bastante sencilla, si se fijan, o sea, seguramente no es nada que les haya hecho explotar la cabeza, es bastante intuitivo, hay que tener las herramientas estadísticas, hay que tener la idea, pero al final seguro que viéndolo así y explicándoslo con calma, lo podéis entender perfectamente. Es solo saber qué hubiera pasado si, ¿no? Pues esto es lo que solucionamos con Machine Learning al generar el modelo y con simulaciones, ¿no?, con computación, cuando lanzamos todas estas simulaciones al quitar cada uno de los canales. Evidentemente, el Big Data está presente en todo y luego lo veréis cuando veáis el volumen de datos con el que hemos trabajado, ¿vale? ¿Qué resultados tenemos de todo esto? Simplemente para que os hagáis una idea. Pues bueno, lo que queríamos un poco, ¿no? Las conversiones distribuidas entre los distintos canales. Aquí lo que vemos es Markov en color morado, que es nuestro modelo. El modelo me triplica, por así decirlo. El first click y el last click comparándose. Y este pues es un poco una parte del report que presentamos periódicamente en los clientes con los que estamos trabajando este modelo, ¿vale? La idea es poder un poco tener el resumen de cómo actúan nuestros
canales y qué tan importantes son. Fijaros, por ejemplo, que directo estaba muy sobreestimado por last click y first click. Es un caso muy típico, el del directo, y lo hemos visto con bastantes clientes que siempre tendemos con los modelos clásicos a darle más peso del que realmente tiene. ¿Por qué? Pues porque al final por el medio actúa en muchos canales que no convierten, etcétera, y al final pues otros canales como por ejemplo el social, o ocurre, en este caso no es muy exagerado, pero en otros casos es más exagerado con el email marketing, que se tiende a infravalorarlos mucho con los modelos clásicos. ¿De acuerdo? Otro resumen que también podemos sacar, que también forma parte del report, es la interacción entre canales. Ya que hemos creado todo ese modelo, todo ese ecosistema, pues sacamos este análisis descriptivo que nos permite saber con qué probabilidad se salta de un canal a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que del directo al email hay mucha interacción, del SEO al SEM, del SEM al SEO, ¿no? Podríamos detectar dos canales o grupos de canales que trabajan juntos para poder montar campañas conjuntas entre distintos canales, ¿no? Entre distintos equipos de trabajo de cada uno de los canales, en cuanto a pues, audiencias, en cuanto a diseño, en cuanto a lo que se nos ocurra, ¿no? Y bien, para ir terminando ya, porque se me acaba el tiempo y yo soy muy de enrollarme, ya que os he enseñado eso, toda la foto de lo que hemos construido y un poco el poder tocar, ¿no? Una utilidad tangible del Big Data y el Machine Learning, pues un poco hablaros de números de Big Data en este caso, ¿no? En un ejemplo que he cogido para la presentación de hoy, que evidentemente los datos pues, están alterados por temas de privacidad de datos y demás, pero estos no, estos son reales. Hemos utilizado 9 meses de datos, un periodo de 9 meses de datos entero, toda la información de 9 meses de datos, tanto de rutas de conversión como de rutas de no conversión, lo que implica casi 31 millones de touch points, es decir, casi 31 millones de contactos del usuario con los distintos canales, es decir, visitando la web desde distintos canales, realizados todos estos touchpoints por casi 12 millones de usuarios distintos. Es decir, tengo 12 millones de usuarios realizando todas estas rutas a la conversión o rutas a la no conversión. Para un dato curioso que encontré haciendo un poco esta extracción de las principales métricas, hay una ruta en particular que tiene casi 300 touchpoints, o sea, ese usuario no es fiel, no. Es lo siguiente, hay que tener en cuenta que no son 300 hasta una compra, sino que son a lo mejor pues 10 una compra, 4 otra compra, ¿vale? Pero 300 distintos, para que os hagáis una idea de las cosas infames que pueden llegar a ocurrir. Aunque, bueno, en mediana las rutas son de 4 touchpoints, que ya es algo un poco más sensato. Tenemos en cuenta todos los dispositivos, es decir, es multi-device, es user-centric y multi-device, y toda esta cantidad de datos, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 31 millones de registros, ¿vale? Se procesa en menos de 2 horas. Es decir, volúmenes de datos muy grandes y de distintas fuentes de información, etcétera, con tiempos de procesado muy bajos y utilizando Machine Learning para su modelización mediante cadenas de Markov. Y nada, un poco este era el caso de éxito, el caso real que os quería presentar para que pudierais tener un poco en vuestras manos un caso real de uso del Machine Learning y el Big Data. Y nada, si puedo resolver cualquier duda que haya surgido o lo que sea, pues estaré encantada de hacerlo. Perfecto, perfecto, Ana. A ver, como era de esperarse, tenemos varias preguntas. A ver, la primera, ¿qué herramientas se están usando para Machine Learning? Y para este tipo de atribución, ¿solo usan datos estructurados? Nosotros las herramientas que estamos usando ahora mismo son R Statistics, simplemente una R. Es un software estadístico libre, que funciona por librerías, muy conocido internacionalmente, y Python. Son las dos herramientas digamos, puramente de procesado de datos que estamos usando, evidentemente conectadas con la API de Google Analytics, en este caso, con la API de BigQuery, si el cliente tiene BigQuery, podemos usar también estos datos, y con distintas APIs a CRMs internos, toda la información que tengamos, evidentemente, cuanta más información, mejor. Y, perdona, la otra pregunta era... Si este tipo de atribución solo usa datos estructurados.
Sí, en principio lo que usamos es eso. El dato que usamos es cada contacto del usuario en la web, y lo que hacemos es nosotros procesarlo para darles esa estructura de ruta que la generamos a partir de tener el identificador del usuario en cada uno de los contactos. No estamos hablando de un identificador que tenga que ser por narices el user ID, es decir, no tiene que estar registrado. Puede ser la cookie o puede ser cualquier otro. Al final podemos trabajar con distintas opciones. Es bastante modelable a cada caso. Perfecto. Tengo más preguntas. Otra, mira, me dicen por acá, oye, Google Analytics 360 también tiene un modelo de atribución tipo data driven, ¿ok? ¿Qué diferencias hay entre este y el que tú has presentado? Sí, bueno, la primera diferencia, o por lo que nos lanzamos nosotros a hacer este modelo, es porque el Data Driven Attribution de Analytics 360 es solo para Analytics 360, con lo cual clientes free de Google Analytics quedaban fuera. Eso es una primera motivación para poder ofrecer también este servicio a otros clientes más medianos o más pequeños que tengan esta necesidad, pero que no lleguen a tener la necesidad de tener el Attribution, el Google Analytics 360. Otras diferencias que hay, bueno, el modelo, la idea de, digamos, de cómo se modelan los datos es distinta. No sabemos al 100% cómo trabaja Google, evidentemente, ojalá tuviéramos ese honor, pero lo que hemos podido saber hablando con ellos y en distintas reuniones que hemos tenido es que su modelo trabaja con temas de teorías del juego cooperativo, un término que se llama Shapley Value, y nosotros trabajamos con cadenas de Markov, es decir, el tipo de modalización es distinta, y también que nosotros podemos trabajar con el histórico que queramos, y ellos trabajan con un histórico fijo, una ventana atrás de máximo de 30 días. Nosotros podemos agrandar esa ventana a lo que queramos dentro de, evidentemente, del histórico de datos que tenga el cliente, etcétera, pero no tenemos limitaciones en este sentido. Y por otro lado, sí, el Data Driven Attribution tiene un máximo de 4 touch points. Y ya hemos visto que la mayoría de nuestras rutas tienen 4 touch points, pero que hay otras mucho más largas, inclusive una de 300, que solo tendrían en cuenta los últimos 4 touch points. No, son algunas de las diferencias, a lo mejor me dejo alguna, pero estas serían algunas de las diferencias entre ambos. Ya, perfecto. De hecho, la otra pregunta creo que ya la respondiste, pero la planteo de todas maneras, si no quedó claro. La segunda pregunta era, ¿para poder usar este modelo entonces hay que tener premium o sirve para cuentas Google Analytics Free? Bueno, ya lo contestaste, pero si puedes ahí... Sí, no es necesario tener Analytics 360. Se puede hacer con cuentas gratuitas de Analytics. Simplemente cambiará cómo nosotros nos conectamos con el dato. Normalmente si el cliente tiene Premium, 360, lo que hacemos es usar BigQuery porque tiene ese uso ya gratuito, intrínseco. Entonces, es algo más ágil o más cómodo para nosotros, pero al final lo podemos hacer igualmente sacando datos de la API y trabajando con este dato. Inclusive, como te comentaba, añadiendo datos de distintas fuentes, como podrían ser su CRM, o si subiéramos datos con Measurement Protocol de un call center o de una tienda física, todo puede entrar en el modelo sin problema y podemos trabajar con ello. Vale, otra pregunta relacionada a esto que dijiste de lo de free, ya considerando que hay la oportunidad de trabajar con empresas que no tienen la cuenta premium, ¿cierto?, de Google Analytics. ¿Qué escenarios o qué debe cumplir una compañía para que este modelo pueda ser aplicable con su data? Al final tiramos mucho de dato estándar de Analytics. Lo que sí que necesitamos, evidentemente, es un identificador de usuario, con lo cual lo que acostumbramos a hacer es mandar mediante una custom dimension el client ID y evidentemente si existe el user ID también. Y al final, bueno, ya para un tema más práctico del cliente, pues tener una buena definición de canales y un buen control, un buen etiquetado y todo lo que ya conocemos, ¿no? Un buen control sobre todo el ecosistema de los canales, pero por lo demás, ningún requisito más de base. Hay un tema interesante, porque cuando establecen las diferencias entre este modelo versus el de Analytics, el de Google Analytics, claramente hay un horizonte de tiempo o un histórico que hace la diferencia, ¿cierto? Y se habla mucho de que en el modelo Metriplica, obviamente hay mucho más tiempo, mucho más histórico a poder considerar.
Pero veamos el caso extremo al revés, ¿cierto? Es decir, una compañía que está lanzando su sitio web, pongámoslo de esa manera, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo, cuánta data, hay algo en particular, algún parámetro más en cuanto a volumen, ¿cierto? Que debiese ser necesario para poder pensar seriamente en aplicar este modelo, ¿no? En cuanto a volumen de data. A ver, en principio no hay ningún... Hombre, si tienes 4 visitas y llevas un mes, no saldrá nada, digamos, pero cualquier sitio o cualquier corporación media, de mediana, incluso media pequeña, podría tenerlo sin problema, y lo que nosotros recomendamos es trabajar con un histórico mínimo de un mes con un mes de ventana hacia atrás, es decir, 2 meses de datos. Aparte de esto, no hay ninguna afectación más allá en cuanto a necesidad de volumen de datos. Nada más. Buenísimo. A ver, bueno, perfecto, Ana. Nuevamente, siendo repetitivo, fascinante. Siendo analista también, todo lo que tenga que ver con aterrizar un poco lenguaje de negocio, toda esta matemática, todo este algoritmo, etcétera, la verdad lo hace muy, muy interesante. Entonces, bueno, te agradezco, Ana, tu participación, tu buena onda, la verdad, salió una presentación muy, muy, muy entretenida, además. Así que, por supuesto, si hay más preguntas, obviamente, si comienza la otra presentación y alguien tiene una duda de lo que estaba planteando Ana, se puede ingresar y la podemos contestar o al final o la podemos después contestar por correo, no hay problema, ¿vale? Así que, Ana, te agradezco nuevamente. Gracias, un gusto estar aquí. Un saludo.